Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, se me ocurrió para el souvenir de esta semana hacer canastitas, carolas o sillitas, Moisés, como quieran llamarle, en miniatura. El mismo modelo lo podemos transformar con puntillita, lo podemos hacer con hilo finito. Parece un zapatito por momentos, pero no lo es. La idea me lo dio el zapatito, por supuesto. A este le puse puntilla todo alrededor y queda así. Según de la manera como le pongamos la puntilla, es la diferencia que queda uno con otro. O muy arriba de la terminación, o más abajito, entonces queda más abiertito. Y queda muy bonito. Muy fácil. Este así pesa 5 gramos. Y este que está hecho con lana de bebé, con acrílico, con restos, 5 gramos. Y este pesa 3 gramos y está hecho con hilo fino de algodón. Nadita de material. Adentro le hice como si fuera una frazadita, una colchita con un cuadradito, un rectangulito de tela género de cortina, voile, que me van quedando de mis costuras. Y bueno, lo utilicé para poner el piso para que se note. En los lugares de chucherías donde venden cosas para sorpresitas de los cumpleaños de los chicos, compré muñequitos chiquititos recién nacidos, le puse un rebocito y acá adentro podemos hacer la presentación. Esto puede ser que vaya así o no. Yo no conseguí más chiquititos, los conseguí así, bien estiradito, el cuerpo bien estiradito, pero sé que hay más chiquitito, de costadito, con el chupetito, quedan bien bonitos, para regalar en ese evento, en el baby shower, bautismo, nacimiento, como un recuerdo, como un llaverito, como lo que ustedes quieran. Vamos a utilizar lacitos para hacer las moñitas, ¿sí? Perlitas para adornar. Yo, por ejemplo, acá le puse perlitas con unos brochecitos que tenía de metal. Me las ingenié y utilicé el clip de oficina y le puse 2 perlitas. Entonces uno puede jugar y variar con lo que uno tiene y jugar con la creatividad. Acá mismo también pueden prender la tarjetita de invitación, de recuerdo, quedaría muy bonito también. Vamos a utilizar un marcador, las moñitas para decorar. El hilo fino lo tejí con esta está hecha con puntillas, estas no. ¿Ven cómo queda con la puntilla acá? Este lo tiene, por ejemplo, solo en los costados y arriba, en la cabecera no le puse. Eso es a gusto de cada uno, como lo quieran darle la terminación. Lo pegué con silicona caliente, lo pueden hacer con silicona fría, lo pueden hacer con una costura, con pegamento universal, con lo que ustedes quieran. Tijera, ganchillo 2.50 para este tipo de material así un poquito más grueso, y para hacerlo con hilo bien finito, un ganchillo 1.75. ¿Qué compran para tejer? No compren nada, busquen lo que tienen de resto en su casa, jugando un poco con los colores de ambos sexos, ¿verdad? Celeste y rosado, o celeste y blanco, o rosa y blanco, o amarilla y blanco, o rosa y blanco, o verde agua, que también va muy bien para el varoncito. Entonces no precisan comprar material, los que ya hicieron tutoriales conmigo de los diferentes souvenirs que están presentados en la sección videos de mi canal, tienen restos de material porque esto no pesa nada, entonces pueden hacer perfectamente. Bueno, si ustedes quieren hacer un Moisés más largo, este tiene 10 cadenas y este tiene 14. Entonces hay una diferencia. Está más grande este. La diferencia se ve después en el contorno. Es según como ustedes tengan el muñequito que le van a poner. Pueden ponerle como no ponerle, o sea, es a gusto también. Si no consiguen un muñequito, pueden conseguir, yo que sé, una memita, un biberón chiquititito para poner acá adentro. También en las chucherías hay zapatitos,
chupete, tetero, y lo pueden poner ahí adentro para jugar un poco también, como siempre digo, con las tonalidades del tema, de la temática que es en este caso tejer para la llegada del recién nacido. Este está hecho con 10 puntos de cadena y miren qué grande que queda, porque el material es más grueso y queda más armadito. Bueno, comenzamos. Hacemos una cadena de seguro, que es esta, y hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le agregamos 3 más para subir. 2 y 3. Y contamos hacia atrás. 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena hacemos el primer punto alto. Y continuamos hasta el otro extremo con puntos altos de 2 sacadas. Es bien fácil, lo hacen en un ratito. Cuando llegamos a la esquina vamos a hacer el aumento. Acá dentro del mismo punto hacemos 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer enfrentándonos. Entonces aquí dentro falta uno que corresponde a este lado de acá, al número 10. Y continuamos, ya a su vez escondiendo el hilito de inicio, y vamos haciendo puros puntos altos que correspondan al punto alto del otro lateral o de la línea divisoria, como quieran llamarle. Así, como si estuviéramos haciendo una plantilla de escarpín. De igual modo, y ahora acá en el último punto hacemos los 5 que corresponden. 1, 2, 3, 4 y 5. No hacemos otro más porque ya lo tenemos hecho cuando iniciamos. Unimos con punto deslizado la primera cadena de las 3 que hicimos. Y continuamos. 3 cadenas para el primer punto y un punto alto por cada punto alto que veamos. Así hasta llegar al otro extremo. Cuando terminamos el lateral, llegamos acá y hacemos 2 puntos por cada punto. Este va a ser el piso de nuestro Moisés o carrola, como quieran llamarle. Como esas sillitas pequeñas que llevan a todas partes a los bebés. 2 puntos por cada punto de aumento. Y el último.
Ahora continuamos tejiendo puntos normales como veníamos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a repetir los aumentos. Y ahora hacemos 2 puntos por cada punto. Terminamos con el primer punto con un punto más extra. En total son 6. Unimos con punto deslizado y comenzamos una nueva vuelta. Le vamos a hacer este pisito que tenemos acá, esta costurita tan bonita. Vamos a hacer eso. Levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a trabajar toda la vuelta en punto alto en relieve tomado por detrás. Estiramos bien, que quede bien a la altura. Son puntos altos en relieve. Ya está formando la costurita. Así por todo el contorno. Acá tenemos la base de nuestra cunita. Unimos con punto deslizado y comenzamos una nueva vuelta. 3 cadenas para el primer punto, y esta vuelta y la que viene, que van a ser 2, vamos a tejer un punto por delante, un punto por detrás. Este toma por detrás y este toca por delante. Es el alto de la cunita. Ahora por detrás, por delante, por detrás, por delante, así hacemos 2 vueltas. Una vez terminadas las 2 vueltas, unimos con punto deslizado y hacemos una cadena más para asegurar, y cortamos nuestro hilo. Después el hilito lo escondemos bien, ¿sí? El hilito. Ahora lo que hacemos es doblar nuestra labor así y buscamos más o menos la cuarta parte. Acá tenemos la mitad, más o menos acá. Entonces pongo mi ganchillo ahí y mi aguja enfrente. Vamos a enhebrar nuevamente la labor. Dos cadenas. Esa primera es de seguro nada más. La que hice es de seguro. 2 cadenas. Y acá hacemos el punto que está por delante, tal cual lo vemos.
Ya esta piolita la podemos cortar, así no molesta. Esto no se desarma más. Y continuamos de ida y de regreso hasta el otro lado, tejiendo como vemos los puntos. Por delante, va por delante, por detrás, por detrás. Así. Bueno, hicimos todo el costado y llegamos al marcador y terminamos como empezamos, con 2 cadenas. 2 cadenas al aire, quitamos el marcador, ya no lo precisamos, y acá mismo hacemos un punto bajo. Giramos, levantamos la lazada con nuestro ganchillo y nos vamos al punto que está acá, que me muestra por delante, y lo hacemos tal cual. Cuesta un poquito porque está muy apretadito, pero no le damos importancia porque es lo que queremos, que quede apretadito. Este está por detrás y lo hacemos tal cual. Y ahí vamos 2, así 3, 4, así vamos hasta el otro extremo, respetando la posición de nuestros puntos por delante y detrás. Y terminamos con un punto bajo aquí. Giramos, solamente cargamos la lazada y nos vamos al punto que está atrás y hacemos por delante, vamos 2, precisamos hacer 4 puntos, por detrás 3 y por delante 4 al principio y 4 al final. Ahora vamos a hacer puntos altos sin terminar comunes. Entonces clavamos acá, estiramos y pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Estiramos y pasamos una vez, siempre en la aguja. Estiramos. Y yo voy chequeando que me queden 4 libres. Así que me toca hacer acá y uno más. Y este. Cuando tengo todos los puntos en la aguja, los pasamos. Apretamos bien y hacemos una cadena. Y ahora tejemos como vemos el punto. Por detrás, por delante, por detrás, por delante. Y nos vamos acá y hacemos un punto bajo, una cadena más, estiramos un poquito y cortamos nuestro hilo. Acá ya tendríamos nuestro Moisés. Acá iría el bebito, ¿sí? Para los que quieran hacer la puntilla, hacemos de esta manera. Supongamos que quieren hacer la puntilla. Levantamos ahí y hacemos 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar, ¿sí? Vamos mirando que estemos siempre en la misma línea. Levantamos la cadenita o el eslabón y hacemos 3 puntos altos. Vamos al otro eslabón
Y así vamos a ir por toda la vuelta de nuestra cunita, haciéndole la puntillita, el borde. Vamos ahí. Levantamos el eslaboncito y lo tomamos como punto de base y hacemos los 3 puntos altos. Hacemos uno más, 3 puntos altos por cada eslabón. Eso sería todo para el borde de la puntilla y ella solita cae. Bueno, amigas, amigos, así quedaría. Le puse un pedacito de género, como les dije, para hacer tipo sabanita, colchita. ¿Sí? Y así quedaría la versión con puntilla. Sin puntilla quedaría así. Es como quieran presentarlos ustedes en la mesa de los regalos. Con la puntilla avanza mucho más, queda más grandecito. Está grande porque es lana bastante gruesita, es lana de bebé. Pero esta sería la consigna y como ven es muy sencillo y muy fácil de realizar. Espero que lo tomen en cuenta y que lo puedan hacer. No se olviden de suscribirse a mi canal para recibir los nuevos tejidos cada semana. Inviten a sus amigas, amigos, seres queridos, compartan entre sus redes sociales y los espero aquí con todo cariño para aprender juntos a tejer temas bastante fáciles y sumamente económicos con la proyección a futuro para vender o trabajar para sus potenciales clientes. Donde sea que se encuentren, les bendigo con todo amor, sinceridad, con mucho paz y mucho bien.